En los albores del tiempo, cuando la tierra aún conservaba ecos del aliento divino que la había formado, la humanidad caminaba bajo un cielo vasto y misterioso. Montañas majestuosas se alzaban como guardianes de la creación, ríos serpenteaban como venas vivientes, y los mares respiraban con una profundidad insondable. Pero con el paso de las generaciones, algo oscuro comenzó a crecer en el corazón del hombre. Lo que había sido creado para reflejar la gloria de Dios se transformó en un reflejo de corrupción. Las ciudades se llenaron de violencia. Las calles resonaban con disputas, traiciones y derramamiento de sangre. La justicia fue reemplazada por la crueldad y la bondad por la ambición desmedida. El hombre ya no buscaba al Creador, sino sus propios deseos. Y desde lo alto de los cielos, el Creador observaba, no con indiferencia, sino con profundo dolor. Las Escrituras dicen que la maldad del hombre era grande sobre la tierra, y que todo designio de su corazón era continuamente malo. No era solo el pecado de unos pocos, era una corrupción colectiva que había impregnado a toda la humanidad. La tierra, que alguna vez fue un paraíso de armonía, se había convertido en un escenario de caos moral. Pero en medio de esa oscuridad hubo un hombre diferente. Su nombre era Noé. Noé no era un rey, ni un guerrero, ni un conquistador. No tenía ejércitos, ni riquezas deslumbrantes. Era un hombre justo, íntegro en su generación, que caminaba con Dios en un mundo que había decidido ignorarlo. Mientras otros se burlaban, conspiraban y se destruían entre sí, Noé levantaba sus ojos al cielo y escuchaba la voz del Todopoderoso. Y un día, esa voz habló con claridad estremecedora. Dios le reveló su decisión. La tierra sería purificada con un gran diluvio. Las aguas cubrirían los montes, los valles desaparecerían bajo océanos furiosos, y todo lo que respiraba sería barrido por el juicio divino. Pero, junto con el juicio, vino la misericordia. Dios no deseaba aniquilar la vida, sino preservarla. Así que le ordenó a Noé construir un arca, no un simple barco, no una pequeña embarcación, sino una estructura colosal, diseñada por la sabiduría misma de Dios. Un refugio flotante en medio del cataclismo venidero. Durante años, algunos estudiosos sugieren décadas, Noé trabajó incansablemente, día tras día, bajo el sol abrasador y las burlas de la gente, clavó, ensambló y levantó la enorme arca. La multitud se reunía para observarlo. Se reían, se mofaban, lo llamaban loco. Decían que nunca había llovido así, y que su advertencia era un delirio, pero Noé no se detuvo. Cada golpe de martillo era un acto de fe. Cada tablón colocado era una declaración silenciosa de obediencia. Y mientras el arca tomaba forma, el cielo parecía más silencioso, como si contuviera el aliento antes de desatar su furia. Cuando el arca estuvo completa, Dios dio otra instrucción impresionante. Noé debía reunir a los animales, no por la fuerza, sino por mandato divino. Y así ocurrió lo imposible. Desde las vastas selvas, los rugientes leones caminaron con paso majestuoso. Desde los desiertos ardientes, los camellos avanzaron con serenidad. Desde las montañas heladas, los osos descendieron sin agresión. Desde los cielos, bandadas de aves llegaron como si fueran guiadas por una mano invisible, de dos en dos. Macho y hembra, elefantes con sus imponentes trompas, jirafas con cuellos altivos, lobos cautelosos, ciervos elegantes, serpientes silenciosas y criaturas que hoy ya no existen. El mundo entero parecía converger hacia el arca, y finalmente Noé, su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y sus nueras entraron en la inmensa embarcación. Entonces ocurrió algo definitivo. Dios mismo cerró la puerta. No fue Noé quien la cerró, fue el Creador. Y en ese instante, el destino de la humanidad quedó sellado. El cielo, que por años había permanecido despejado, comenzó a oscurecerse. Nubes negras se agolparon como ejércitos en guerra. El viento aulló con un tono desgarrador. Y entonces comenzó primero. Gotas aisladas cayeron sobre la tierra reseca. Luego, se convirtieron en torrentes. Y finalmente, el cielo se abrió con una furia inimaginable. No fue una lluvia ordinaria.
Fueron cataratas celestiales desatándose desde lo alto. Pero no solo llovía desde arriba, también desde abajo. Las profundidades de la tierra se rompieron. Fuentes subterráneas brotaron con una violencia desgarradora, como si el planeta mismo estuviera gimiendo. Las aguas comenzaron a elevarse rápidamente. Los ríos desbordaron sus cauces. Los mares se desataron sin límites. Las ciudades que antes brillaban con poder y arrogancia quedaron sumergidas en cuestión de días. La gente corría desesperada hacia las montañas más altas, buscando refugio. Algunos golpeaban la puerta del arca, pero ya era demasiado tarde. El juicio había comenzado. Mientras tanto, dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el rugido de la tormenta. El barco crujía, se mecía violentamente, pero no se rompía. Cada golpe de ola era como el puño de la naturaleza contra la madera, pero el diseño divino prevalecía. Los animales, antes salvajes y temibles, permanecían en una calma sobrenatural. Y así pasaron los días, y los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. 40 días y 40 noches de lluvia implacable. Y cuando finalmente la tormenta cesó, la tierra que Noé conocía ya no existía. Solo quedaba un vasto océano sin fronteras, donde el arca flotaba como el último vestigio de la vida. Pasaron 150 días en los que las aguas cubrieron completamente la tierra. Pero Dios no había olvidado a Noé. El viento comenzó a soplar sobre las aguas, y lentamente el nivel comenzó a descender. Montañas ocultas reaparecieron como gigantes, emergiendo de un sueño profundo. Un día, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Noé esperó con paciencia, abrió una ventana y envió primero un cuervo, que voló sin regresar. Luego, soltó una paloma. La primera vez volvió, pues no encontró dónde posarse. 7 días después, Noé la envió nuevamente, y esta vez regresó con un ramo de olivo en su pico, en vida, en renovación, en promesa, la señal de que la tierra estaba sanando. Finalmente, Noé abrió la puerta del arca. La luz del sol bañó su rostro, y sus pies tocaron nuevamente la tierra firme. Lo primero que hizo no fue celebrar su supervivencia, sino adorar a Dios. Construyó un altar y ofreció sacrificios en gratitud y reverencia. Y Dios, conmovido por su obediencia, hizo un pacto eterno. Colocó un arco en las nubes en el arco iris, no como un simple fenómeno natural, sino como un sello divino de promesa. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio semejante. Así, el mundo comenzó de nuevo. No con perfección, pero con esperanza. No con inocencia intacta, pero con misericordia renovada. La historia de Noé no es solo un relato antiguo, es una advertencia y una enseñanza. Nos recuerda que la justicia de Dios es real, pero también su gracia, que la corrupción trae consecuencias, pero la obediencia trae salvación, y que aún en los momentos más oscuros, Dios siempre provee un camino de escape para quienes confían en Él. Porque, así como Noé encontró refugio en el arca, hoy cada ser humano es llamado a encontrar refugio en la verdad, en la fe y en la obediencia al Creador.